Baisha pamba, eisha pa, peina, coina, naame, ayu imagina, a ver, mañana venían de programa mi pen, de programa entero, vete, va, pejano, bajera, vagina, cajatoralo, hermano, cuera, penaguiru, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapuay, de peina, yeputa, son para TV, ambos asado, más primero, tenía abrazo, rompe espalda, y ahora, y más edición número 511 de cajatoralo, hermano, cuera. Más 59598516297 lomitaño y más ame en dijawe imagina o la mensajito fuera hina o qué mensaje mami bueno ya activada a ver bebé oye tema lomita sí porque si no han este no está hija en plena grabación ya no o sea se no al aire vaya ya captó oye bueno más 59598516297 ya ne pumburu ando putu y a ver lo mitad ruca mensajito ñe embu pure ha besha vei ye hai pure icuera ha oñe porandua oño yura ñande estudio cuera ya harei eseina algunos ve ya pola audio ye porque a veces yo hoy le pregunta cuera la hoy potágina algunos estudios la ese archivo vende y pues que hija tora me mande hoy YouTube mande hoy la solución alguna cosa yo llegué pues potar audio ya popea entonces ya pues yo cuando por favor para hoy la en el ministerio así es que y que tu hija yo servir a los hermanos fuera ya coño de hija tora me hija web que mande a YouTube que o si no Google BP Moica hija Torah o si no estudio bíblico listo más lo que pasa es que algunos ahí o repartirse algunos no abrí la video o induce audio entonces se avisan va audio y te va la hipotada escuché el mensaje mi tal audio tal video ahí botar ella puede ser la audio mía pues algunos no pillé se porte ahí se conoce la la tecnología baña ambaite a veces no sé a veces otro lado está ya bien mi indica tú ya vengo a ya puede ser allá apoyo el audio allá apoyo se avisan ese tal o si no he buscado dice la de vaika tuñe compartir el buscarse en de video la hija torar es igual a hipotada ya pone la audio un pebe ya sabemos tal edición pues ya pillata una edición pues ya convertida mande si no eres tal edición hay cote en audio y catuyo bebé ya listo bueno para los que no están pudiendo avejina de catuyo no sé yo el audio no uy yo video entonces sí, pues, hay que tener hay una aplicación y y complicado y ahí a PTI a BGI ahora como la aplicación pero me dice que es pesado no puede pasar como audio de WhatsApp que tiene 16 bueno y catu algunos en menos hipogilleteína por lo menos pero recola y paso ve amigo tiene su paso no sé dónde va capítulo va edición va tante a mí se MP3 lo hay que subir audio MP3 bueno jalameo y pucuetere y algunos capaz que computadora mande más para torcer yo mande mañana solución bueno me voy para torcer yo hablando de ya puse acá y bebé ya piro hoy fue malete iba esa ya opinión de audio hay de video y na YouTube a Facebook yo piro hoy na estudio y na lo mitad gracias por Sergio a ver lo mitad a convertir y mi mío algunos vecinos yure a ver la cada hija tora pe video o yure en audio en WhatsApp uno viaja hoy bueno oye tema y ese a mí estudio ya cumplí para el tema cuando yo lloré añade hoy lloré Efesios Endura bueno me hago haré imaginarlo mitad viene oreco y archivo y pijo moja a mí
Oye, ahí un mieterón, ya es copaiteo a YouTube, hoy baite. Más de 500 audio mango ya de coño de cada día toda. No está ahí mismo, ahí venían compañeros de batalla en el reino 4 Sergio, está más agua. 511 y más pibiñina. Se mandó a ver, más y más ya Bueno. Sí, ya día oración, ayuno, vigilia, bueno, a ver, allí mañana de peticiones y de, bueno, ya obedecen mi que no lo mitan la mandamiento, andi la llevaré la oración, y ande ya puedo cantar, ande los 40, no, cuando y si no ese, hay gente y me ayudé oración y me acogía otro más. Orero ni asunto orar ayunata por donde tú déle su desobediencia bendición viuda a la vez. No hay problema ya orata, no hay problema ya ayunata, ya puta vigilia, ya ande para nada y en el ministerio, pero ya ñemoina, ya no se ama se hermano, sí, se ama querida y más vale, la pizza cuñada. Oh, hermano querido, ella obedece, ¿no? Están los mandamientos que hay que obedecer, ella es santificada, ese papá. Hay que tomar esa la bendición. No hay problema. Oración, ayuno, vigilia, sí. Muy bien. Motivo, bueno, para ya publicamos el de motivo. Pero que se me va a venir puto, venir ofrenda a mí lo está ya agradece te ita me diga todo eso ya guata ya o vea con ministerio ve. Ya puedo servir, vea el objetivo. Buscamos vender ofrenda a mí, financiar y vea apoyar y vea con ministerios a estar, hermanos, está tapizado y me antepoñe beneficiado y bendecía, ve. Sí, o en dula programa, y atender ese, y ahora ese, ya aconsejar, ya orientar, y ya papaiteina mía, consejería entero y nada. Ojalá ni putingo voy de ambos lados. De ambos lados. Se ha violado con todo el ministerio apenas y tu jaisa y ya jaisa me y catuya ve. Y yo putingo ya yo apoya. Te hago más 595-985-162-975 pibe. Línea personal, a ver, cotenero línea tigo, que anota a mí, línea tigo, que llevarle seno tigo, le ve buscan mal a ver ni puto a mí. 0985 68 98 24 85 68 98 24 línea tigo. Bueno, para los que quieran enviar su apoyo, su ofrenda a mí, uno de los dos líneas. Y ese amigo, a ver, ahora vamos entendiendo más de la escritura y también cuando más avanzamos en el estudio de Juan por las explicaciones con el trasfondo histórico que usted da. Bueno, trasfondo histórico pues siempre ya comenta ahí mimi y sentido pues allá de ella eres será tal cosa por ahí vea con Pilato y yo manda a ver bueno ya pilla ya lo hizo. Bueno, y bueno, pues ya buscarla ya de opiniones lo mitad la este copa y no recibir la programa y gusto panda y gusto y yo ya entender ya respetamos todas las opiniones, aún de lo que no le gusta no gusta ya su bella tocar la trasfondo histórico, depende del ley de la Biblia explicar oye pues bueno. Ya es a mí. Bueno, entonces lo estamos a entender veje y porque entender están Emma a peaco estudio de Juan y gusto y te llama que ole eco han entender por una vez ojo por ya ahora como tiene idea sí o te donde apa y te mañana de allí que está verso 12 pelliquitas y no no están ya como ahí pregunta hasta muy voy a hacer la pregunta de que nada vaina 20 versículo 23 me llamo a ver informarle te igual
Es cierto que los romanos y creyeron que la ropa del Mesías tenía poder para sanar. Vamos, 19-23 veces, papá. Esa va a ser ahorita. Ya de la zapa y temas y. Oye, hasta ya responde ya. Bueno. La ropa del Mesías tenía poder ahí. No, pero algo justo imita y no, pero ya yo por anduva que unción, fuera de diligencia y naguri. Pero a veces niña y 12, pero moña ahí, así que tranquilo, naña avanzamos. Ay, güey. Sigue la interrogación al Mesías. 19-12 va y Pilato como ya se sabe pepe allá oñeja ave y ponoye yuca Mesías. Pero hoy vuelve la hoy puro y vive artimaña y Pilato ves. O sea, pues caí y dejo de poino peaco Mesías de pesaron daja y César Anginun de contrario porque peango con Mesíango y es reija alandén de favorecer no supe que sí que de daja eina César emperador socio daja eina amigo daja eina Anginun le estaban acusando ya analiza por ahora y se supe desde yucaino pea con Yashua pea con Mesías de ella declarar enemigo del César porque pea y es rey ande aceptarla y reinado tamina va ya pues iglesia ya última carta ya no hay pues mismo y güey hay pues potitine moyo manola Mesías ya oje como interlao ya pea última carta pea ver si un pea ver no funciona y no ya una ule pea ya pi último cartucho y hoy pocalas y últimas cartas a ver sí 12 reina Valera y desde entonces procuraba Pilato soltarle a quien al Mesías obviamente allá. Pero los judíos daban voces diciendo si a este suelta no eres amigo de quién, de César, amigo de César, emperador de pea y poíramo cuamba Eva Pilato. Pero esta César vende traiciona a Hashué porque pea oye en borrey handere apoya a su veina es un hacer contra el César guatamina será la manipulación satánica hasta el último pea bella de eso pea bella mona mi ama Pilato ve ahí no es bárbaro pea allí pojima allá anda ahí mañana voy a una vende por ahí más Pilato defendete y jamás Mesías ve porque pesa pea bella va acusada más güey angay tengo jotan di ya pequine y no César más que ya potas y carta hija pea Pilato ya pojina o hasta otro rey anda ahí no ya pues la de herea nambre no tiene un sata ese o sea que hasta chupe juego sucio ese papá una política ya y la política a ver la corrupción va esa va y cuella ya la y juego sucio o sea que se irá va ahí con gente la oño alaya tanto los judíos como los romanos no directo y te hemos dicho baby ya no hay cosa más hoy va la idea yo capone mal Mesías o para la lío ya la objetivo no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone bueno va él es eso y ella es el rey a la emperador a la César que el emperador no morir y su pe en el mando quiere decir que puedo contra César pea con de defender a Gina y el Mesías pea con gente y es el rey o pean hoy en contra del César anden de yucay no sube debe almacén y algo Gina debe ponerse contra el César debe menere almacén algo a la espalda del César traicionada a la César mira no bárbaros Upemo Pilato o enduramos pe amba o bueno el Mesías ve
o guapuja es la upe y sillón pela y o mamoy o motendo tajala tetame pero en los sábados ese piso pona bueno upe ponerle ahí lugar a los guapuja y Pabeti día de preparación de pesa de Pascua, versículo 14. Pepe, era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Pilatos y bueno, nada me la pende, hora sexta. Me preguntan hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? Las 6 de la mañana. No. Hora sexta a las 12 del mediodía. Imagínate, papá. Las 12 del mediodía será. No, es la hora. No, es las 6 de la mañana. A las 12 del mediodía, man. Y es a mí. ¿Qué hora le? Bueno. Esta. Hora sexta. Hora novena. Si es las 6 de la mañana o las 3 de hora novena. Que habéis confuso en mí, vea. Vengo de hora novena, bueno, la hora novena es las 3 de la tarde. Es la hora sexta, hey. Y preguntan si en todas las Biblias dice lo mismo, hey. Hora novena. Bueno. Ya está horario romano. Entonces, esta mañana mía, a ver. Es la preparación a Pascua como la hora sexta. Entonces digo yo, aquí es vuestro rey. 14, sexta. 19. Aunque ya sé la duda. 19 era Pascua. Sí, hacia el mediodía, hey. Bueno. No, basándome en Juan 19:14 explica, a ver, Biblia latinoamericana. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, o sea, no, es así la mañana. Y tú, y hago hora sexta, hora novena, hora, ella analiza, ella añade temporada. Bueno, APP huere con la pende rey o no, bueno, este Pilato lo dijo eso de tipo de burla, porque obviamente Roma no iba a aceptar ni un rey que no fuera puesto por el emperador. Oye, burlaron mis judíos, cuera de maíz, y como que cuera hubo presentar el Mesías, cuera acusar el Mesías, que oye en borreja. No es que Pilato está aceptando acá que el Mesías es realmente rey, porque él mismo grita a los judíos que el Mesías es rey. Probablemente Pilato entonces ya tenía alguna... No. Es revelación bicorecota, pea. Aquí tienen a su rey. Pero en donde ir con seriedad, no, ni lo más absoluto. Ella tendrá la contexto, la pasado. Si él creía que realmente el Mesías era rey, yo le iba a tratar así, ¿no? O sea, él no yucase es porque él no le veía, él no era ni una amenaza para Roma. No, es porque él creyó en el Mesías y ni le aceptó ni que sabía que él era rey, que esto, que aquí. No. Acá no dice eso.
A ver, 19:13. Cuando Pilato oyó esta palabra, llevó a Yahoshua afuera y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabatá. En el tribunal se sentó de donde él juzga. Era el día de la preparación de la Pascua o Pesa, y como la hora secta, todos coinciden que la hora era secta, y era el mediodía ya. Entonces le dijo a los yahuditas: ahí tiene a su rey. A mí me con la pen del rey. Bueno, acepto a Robia ni convertido. Tampoco, jamás de la vida, no hay ninguna evidencia de ese papá. O no sé, ese papá, ese mamá. Pero no hay por evidencia que Pilato se haya convertido. Ni que él creyó en el Mesías. Él dijo esto por burlarse también de los judíos. Oye, burlaban más. ¿Se acuerdan? Si acuerdan con Uwe y Shue? Nada, pega con Ñembo Rey. Bueno, si un dato país a él. Pero ti amenaza. Bueno, pero el rey. Él se hace rey de los judíos. No de los romanos ni de nada. No, pero el rey de los judíos. Pero el rey. Pero Pilato le hace como una tipo burla allá. Y no, es que no él quería defenderle porque se arrepintió ni que nada. No hay historia. Ninguna parte, ni siquiera el resto de la Biblia ve y Pilato se arrepintió. Dice. Ellas son conjeturas nada más. No hay evidencia. Vale, coño, convertida, algo. Sed de sangre, aquí carnicero. Y ponamos algo en la oña convertida, pero no. No les coy piedad de nada. Para él era en duda hago mi comentario el reto ya poca cosa y no repetí paite. Para Pilato con el Mesías era como un ciudadano común más. Y cualquier otra tajaisa mi otro eso ni no puede saber hay donde la avisado yuca va bien me co yuca y bien. Los romanos eran así, se papá, ellos no tenían sentimiento emotivo ni ande ya de cogerse por el juguete de comba, no. Gracias. A corazón de ni corazón yo ahí por lo menos. Pues digo ve. Hay evidencia, hay historia donde no recuerdo más quién de los emperadores mandó a crucificar a no sé cuánto, ese era antes del Mesías. No se mandó a mí, esta ves, al menos por espacio de, creo que fue por 100 kilómetros. De Itapé orilla o crucificar, mandó a crucificar. En contra de Roma. Creo que eran esclavos, oye, revelar. Eran los famosos gladiadores, cuera mi hora hay, esclavo muñe y no ve circo romano. Oye, subleva, pues. Ya rapaite ve yuga, bueno, a ver, vemos sangoñan de cota pepucu cuella vera completo, y batamina ya, este treingo yuca. Ande con ango de cuasen, bebe, ango de cuy piedad misericordia. No, que Pilato se haya convertido. No. Que Pilato haya aceptado que el Mesías es rey, por eso no le quería matar. Falso. Él como no lo encontró nomás, no país, él al lado la amenaza y golpea, no hay por ahí. Pejenduna, peñe por una pejenduna ya en el comentario, ñe por un guare. Bueno, si no repetir, pues llega. Bueno, eso es acerca del nombre. Ese después vamos ya revisaste, papi. A ver, no está ahí. Entonces, si él no se llamaba Jesús, entonces, ¿por qué dice que puso su nombre mm, sobre la cruz? Sí. Bueno, muy me de versículo, güey. Que puso su nombre, ¿el nombre de quién? Del Mesías. No, que ajo puti se te pero que a mí se de versículo. Ajo puti se te güey, ya mongueta mía, güey. Hay una cosa, pero ya es capaz de vivo veina. Pero ese está, sí, en este capítulo está. A mí que está eso, a mí, pai pucuyina, muy coño pea. 16 entregó a ellos, lo clavaron un madero, o clavacho y cuey. Pilato escribió y puso sobre el madero. Nada, Pilato escribió y puso sobre el madero un letrero. Está en el 19 ese papá. 19 ya puto allí puta y comentario ahí. Bueno.
acerca del nombre, a ver, y si la en la jera y no Jesús, entonces va esa y la Pepe muy hangüe la jera ahí. Yo, yo cuando dije lo que él no tiene nombre. Se vi como de tiempo a él al Mesías anda jera y ja. Tiene nombre. O ya analizata y nada, bebé. Bebé Pepa imita y nada uno. Eh, ¿De dónde salió Inri? Sí, bueno, peango ya ya podemos hacer pregunta de ya por ahí uno, hermano. Peango 19, a mí. Inri, ¿sí? Sí, 19. No, va, Inri. Ese es una, ese no figura en la Biblia, Inri. Peango beti inicial de muy puro, ok, pues vamos a llegar a eso. Ahora, hacia mí, a ver. Este es para el 19. No, y tan peando de Moisés. Versículo 19. Dame, anotamos, a ver si no haga. Y esa mi pea. Inri. Mm. Sí, tiene que ver, pero no, ya está, no es bella purati. Y esa mi Pilato oyó esta palabra, llevó a Yahushua afuera y se sentó. Bueno, pues ya. Era el día de preparación del Pesaj. Mm. Acá preguntan, ¿por qué usted dice que el Mesías resucita domingo, siendo que acá claramente dice que era el día de la preparación de Pascua, que fue un viernes, el día de la muerte del Mesías? A ver, coge y era viernes, día de la preparación de Pascua. ¿Mm? A ver, era viernes, día de preparación de Pascua. ¿Por dónde? Versículo 14. Versión venderle. Y es a mí, y el Reina Valera, no creo, Reina Valera no dice así. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, vamos ya leer, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, muy coin Abela era viernes, donde la herencia aseina, la UPA pedía viernes a web, porque había de ir. O sea, si tu pregunta es, claro, él resucita, él no resucita domingo y no muere viernes. O sea, otro tema, a ver, ya te cotan de ahora voy. Apete ya nada. Te traímos ver a explicar. Un veces me digo ya explicar, vea. A ver, más pesaje hija güere lo mitan ya viernes, más ya pete sube. Ni siquiera habla ahí, ni siquiera dice, ¿por qué no habla de qué día era eso? Porque en el calendario hebreo se respetaba el 14 de Aviv. Pues ya frenada. Va el día pues la 14, especialmente en el año en que muere el Mesías. Pero ya frenada. Entonces, Pitañan de el trago a ver, dos preguntas, peaco, Inri, el nombre, el nombre en el letrero. Nombre en el letrero. Bueno, anota allí, van y se esa. Pues bueno, no marcado. Japea, el pesa el viernes. Pascua el viernes. Según lo mitad. Porque a ver, iri que era viernes. Pa RPP y la viernes. Pero coco no me responde a Guache. Pa RPP y la peaco versículo 14. Apea marcada. A ver, muy signo interrogación. Va RPP y se pea la viernes. A ver, y se lo mitad. Bueno, él no resucita el domingo y no muere el viernes. Voy a esa carta una vez, a esta 3 veces más explicado. Mi primera vez en duda, menos en dura es con anga se discutir. Va RPY la AP viernes a ver. Voy a hacer cuál. Ya esa me responde para hacer. Pero responde, no sé, ya estudia tanto ahí, ya no tanto ahí con Enopea. Bueno, ya vamos a ir, ya voy a enviar poco te día Araguay y yo topata con era muy con Evo. Shalom, bendiciones, hasta mañana con el programa Gal Atoralo, hermano fuera. Brindarte homenaje, yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños, mi valle de encanto.
casas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.